Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que la paz del eterno Dios esté sobre cada uno de sus hogares en esta linda y preciosa mañana. Yo quiero compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Aquí vamos a ver dos características muy importantes que se nos va a ser revelada. Una es la creación, cómo fue creado el templo de Jehová para adorar a nuestro Padre Celestial. Y la otra, el principio de los 7 juicios del Apocalipsis. Es necesario que prestemos atención porque es muy interesante lo que aquí se dice y lo vamos a estar leyendo y lo vamos a estar viendo. Porque aquí se nos va a abrir lo que llamamos nosotros todo el misterio. Todo el misterio de la revelación que a Juan y a Daniel se les mandó que se sellase. ¿Por qué? Porque es necesario de que esta palabra era para este tiempo, no era para los tiempos pasados, no era para los tiempos antiguos cuando se estaban escribiendo. Aunque en ese entonces se cumplieron, pero vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor lo dejó plasmado para que supiesen que Él es el único y verdadero Dios sobre la faz de la tierra. En esta mañana los voy a estar invitando para que oremos y que sea Dios que nos bendiga. Vamos a estar orando. Padre amantísimo, Dios soberano, en esta hora, Padre amado, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos, Señor, de todo mal. Amén y amén. Querido hermano, para que la palabra se nos sea revelada hay que pagar un precio. Y el precio es obediencia. Es amar a Dios antes que a todo lo creado. Porque el que no tiene amor a aquel que nos amó primero, sencillamente no tiene nada en la vida, ¿saben? Vamos a estar viendo estas dos características de por qué y cómo fue que fue fundada la congregación. Y ahí es muy interesante lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar leyendo en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, desde el versículo 1 al versículo 14, al 19, perdón. Y vamos a estar escudriñándolo de una vez. Porque aquí es muy interesante lo que se nos va a decir. Vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide
el templo de Dios y el altar y lo que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses y daré a mí 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado sus testimonio, la bestia que sube del abismo saldrá, hará guerra contra ellos y los vencerá y matará a sus cadáveres estarán en la plaza de las grandes ciudades, que en sentido espiritual es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Pero estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida,
enviado por Dios, y se les levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid de acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de las ciudades se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 70.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios de los cielos. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, en que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y el Rey reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gran gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque ha tomado tu gran poder y ha reinado, y se airaron las naciones, y tú irás a venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardones a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizo. Queridos hermanos, es necesario que entiendan algo. Aquí el Señor está conformando su congregación, está conformando su iglesia. ¿Qué pasa? Que Él estaba mandando a los moradores de la tierra que se arrepintiesen. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar algo. Jehová Dios
Él levantó a los faraones para que gobernasen sobre su pueblo. Pero estos faraones se fueron en pos de falsos dioses y detrás de la magia negra, detrás de la brujería. Y es por eso que vamos a estar leyendo para que entremos en el contexto de la palabra, donde el Señor mismo nos va a explicar. Es muy interesante lo que se habla aquí y nos vamos a estar dando de cuenta ahora mismo. Vamos a estar buscando en Ezequiel. Ezequiel, vamos a estar buscando en Ezequiel 43. Ezequiel 43. Porque es necesario que entendamos y entremos en el contexto de la palabra. Yo les voy a explicar algo. Desde el capítulo 40, 41, 42 completo, nos habla sobre cómo Jehová fundó su iglesia. Y allí nos dice cómo fue fundamentado el templo. Y al final nos dice que él mandó hacer en el templo querubines con cara de hombre y cara de león, porque los querubines son donde Dios se postra, donde Dios se sienta a gobernar a su pueblo. Es muy interesante porque ahí nos habla de 4 reinos, de 4 reyes, los mismos 4 de Daniel. Cuando habla, vi 4 bestias, pero aquí está hablando del reinado de Nabucodonosor, que es eterno. Jehová elige a un faraón y lo pone como rey sobre toda la tierra, pero para que enseñe al pueblo a amarle, a adorarle a él. No adorar imágenes, ni hice detrás de brujería, ni hice en pos de otras cosas, porque Dios no se mueve en más ningún lado, sino en lo creado por Él, o sea, en nosotros, su pueblo. Y es necesario que lo lean. ¿Por qué? Si yo me lo leí hoy por la tarde, me leí estos 3 capítulos. Es bastante extenso, pero trae una alimentación espiritual muy interesante, porque nos habla del primer reinado que venía de Asia, nos habla del segundo reinado, dice las escrituras que venía del oriente, nos habla del tercer reinado, oígase bien, que nos habla del norte, pero nos habla del cuarto que viene del sur, de donde vengo yo. ¿Sabe? Es muy interesante y quiero que lo lean porque trae un alimento espiritual muy reconfortante, porque el Señor allí les va a refrescar la mente. ¿Por qué? Porque el primero hizo su congregación que trajo a Abraham, y lo vamos a estar viendo ahora. Ezequiel 43, mira lo que dice. Y llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino
en su mano y una caña de medir, y él estaba en la puerta. ¿Quién estaba en la puerta? Bueno, Abraham estaba en la puerta. Dice que él estaba en la puerta de su tienda a la hora del mediodía, cuando el calor estaba fatigoso. Y dice las escrituras que él se postró delante de estos varones de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham fue siempre temeroso de Dios. Y él salió al encuentro. Y él es quien mide. Si ustedes ven desde el Apocalipsis, él es el que mide el templo. Porque a él es quien se le da la promesa. Pero ahí hay algo muy interesante que vamos a estar leyendo. Ya sabemos que el que mide el templo es Abraham. Vamos a estar buscando ahora en Lucas, libro de San Lucas. Lucas 21. ...21, 24... mira lo que dice: y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos, y todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Querido hermano, aquí no solamente estaba profetizando para el tiempo que ellos iban a ir esclavizados, sino para el tiempo luego de los gentiles. ¿Cuál era el tiempo de los gentiles? Yo les voy a explicar algo. Primero se le da la promesa a Abraham, que su pueblo iba a ser numeroso, pero iba a ir en cautiverio, en la cautividad, hasta que viniese el Mesías. Cuando el Mesías vino, su pueblo no le recibió, y dice que el arca se extendió para los gentiles hasta que se cumpla el plazo de los gentiles. Es por eso que ahí dice así. Pero ya él vino. ¿Por qué? Porque él reina y gobierna sobre la faz de toda la creación. ¿Qué sucede? De que ya Abraham sabía de que su pueblo en un momento iba a ser cautivado, iba a ser oprimido. Pero es allí donde está la mano de Dios. Vamos a buscar ahora en Zacarías. Aquí lo tenemos. Zacarías 4:3. Mira lo que dice en Zacarías 4:3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Quiénes son estos 2 olivos? Ya sabemos que Abraham estaba midiendo el templo. Estos 2 olivos eran la promesa, óigase bien, era la promesa que a Abraham se le había dado de que iba a tener 2 hijos. Y estos 2 olivos son los 2 hijos de Abraham. ¿Sabe? El de la esclava y el de la libre. Que por ellos todas las naciones iban a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque ellos
se le encomendó la gran comisión, que es lo que estamos llevando ahora. ¿Por qué? Porque se había extraviado en el camino. Vamos a estar buscando ahora en el capítulo 11, versículo del mismo libro, capítulo 11, versículo 14. Mira lo que dice. Y mira lo que dice. Quebraré luego el otro callado, atadura para romper el mandá entre Judá e Israel. Porque él tenía que quebrar a estos dos. Si ustedes leen bien el capítulo, allí fue donde quebró a dos pastores, que era el callao y era nuestro Señor Jesucristo y Judas. Mira lo que dice en el versículo 13, que es interesante. Y me dijo Jehová, échalos al tesoro el mozo precio con que me has apreciado y tomé